Hasta ahora habíamos considerado los movimientos sin fricción, ¿sí? En el caso en que los cuerpos no tenían fricción el uno con el otro. Sin embargo, este caso no es muy real, puesto que el contacto de dos superficies siempre involucra una fricción. ¿Cuándo se da esa fricción? Digamos que yo tengo una superficie y tengo un bloque sobre esa superficie. Digamos que yo tengo alguna fuerza que impulsa o que quiere impulsar el bloque en esa dirección. Microscópicamente, si yo fuera a mirar esto, yo vería que, digamos, una de las superficies tiene estas rugosidades y la superficie que está en el otro lado tiene estas otras rugosidades. ¿Sí? Esto es como si lo viera en zoom. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas rugosidades se enganchan, las crestas microscópicas de esas rugosidades se enganchan e impiden que el cuerpo se mueva. En ese caso, por ejemplo, va a pasar que yo puedo jalar o empujar hasta un límite en que el cuerpo se empieza a mover. ¿Sí? Eso uno lo ve fácilmente cuando tiene el caso de que va a empujar un carro. Si usted empieza a empujar un carro, si lo quiere empezar a empujar, tiene que hacer una fuerza mínima para que el carro empiece a moverse. A partir de esa fuerza mínima ya usted puede seguirlo empujando. Entonces, ahí justamente se miran dos situaciones. Digamos que vamos a representar en el eje Y la fuerza de fricción, que vamos a llamar fuerza de fricción estática, o más bien fuerza de fricción simplemente. Y en el eje X vamos a representar la fuerza que yo aplico. Ambos son vectores, recuerden. Entonces va a pasar que mientras yo más aplique una fuerza, la fuerza de fricción va a aumentar, ¿sí? Es decir, va cada vez ser mayor la resistencia al movimiento debido a la fricción. Pero pasa un momento en que hay un punto máximo de fuerza a partir del cual el cuerpo se empieza a mover y ya sigue moviéndose sin problemas. En el caso del carro, por ejemplo, usted tiene que hacer una fuerza mínima para comenzar a hacer mover el carro, pero luego de que ya se está moviendo, usted puede seguir moviéndolo sin tener que aumentar la fuerza. Esos dos casos se dan en una zona en la que tengo fricción estática. La fricción estática es la que se da cuando no hay movimiento. Y el resto, o más bien cuando hay movimiento, se llama fricción cinética. La representamos como FK. Este punto, en el que es la fuerza máxima que yo hago, pero que todavía no hay movimiento, es el punto de movimiento inminente. Y ese punto me va a permitir, o puedo utilizarlo para determinar el coeficiente de fricción estática. Entonces, hay algunas consideraciones con respecto a la fuerza de fricción o a las fuerzas de fricción, y es que lo primero es que yo puedo calcular la fuerza de fricción estática como S por N, N siendo la normal. Y una cosa más, S siempre va a ser menor o igual, perdón, Fs siempre va a ser menor o igual que S por N. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Fs va aumentando. Entonces, hay momentos en que es menor y hay un momento en que es igual a. Ese es el momento de movimiento inminente. Cuando Fs es igual a mu s por n, es el punto de movimiento inminente. ¿Sí? Ese es el punto de movimiento inminente. Sería la fuerza de fricción máxima también. Ok. Ahora, la forma de calcular la fuerza de fricción cinética es igual simplemente al coeficiente de fricción cinética por la normal. Ambos
este se llama coeficiente de fricción cinética y este se llama coeficiente de fricción estática. Con respecto a estos coeficientes de fricción, hay varias consideraciones. Los coeficientes de fricción solamente dependen de los tipos de superficie que están en contacto, ¿sí? Si estoy teniendo en contacto, por ejemplo, vidrio sobre metal, o si tengo, por ejemplo, el piso que es un piso sin baldosa, por ejemplo, ¿sí? Ese es el tipo de superficie, el acabado de la superficie. Una cosa más, la fricción o la fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie y siempre es en dirección opuesta al movimiento. Una cosa más, los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto, solamente dependen del tipo de superficie. Ok, entonces vamos a hacer, digamos que un primer ejemplo, y es, vamos a suponer que vamos a determinar experimentalmente el coeficiente de fricción estática. Entonces determine el coeficiente de fricción estática. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a considerar un bloque que está ubicado en un plano inclinado. En ese plano inclinado, yo puedo decir, las fuerzas que actúan sobre ese bloque son la fuerza gravitatoria, o sea, M por G, la normal, que acuérdense que la normal siempre es perpendicular a la superficie que la ejecuta, y en este caso, pues es el plano inclinado. Hay una fuerza más. Según el dibujo, este bloque tendería a moverse en esta dirección. Por lo tanto, hay una fuerza más que estamos considerando el día de hoy y es la fuerza de fricción, que en este caso iría dirigida en este lado, hacia este lado. Voy a dibujarlas en el mismo punto. Aquí iría la fuerza de fricción. Voy a poner la fuerza de fricción estática porque voy a considerar que el bloque todavía no se está moviendo, ¿sí? Voy a considerar eso. Entonces, ¿cómo determino yo el coeficiente de fricción estática? Experimentalmente sucede así. Es que yo puedo ir cambiando este ángulo, digamos que yo voy a poner un ángulo pequeño, digámoslo así, y luego lo voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo el ángulo. En el momento en que el bloque se empiece a deslizar, ese es el momento en que voy a considerar que es el momento de movimiento inminente. Cuando ya se va a empezar a deslizar, ahí es el que lo considero. Y ese es el momento en que estamos analizando en este caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como siempre, es ubicar los ejes coordenados. Y acuérdense que lo más ventajoso de ubicar los ejes coordenados es hacerlo que sean paralelos a la superficie. Entonces voy a ubicar los ejes coordenados de esta manera. El eje X está paralelo a la dirección del plano inclinado. Voy a poner entonces ahora los ejes derechos. Y voy a poner las fuerzas que le corresponden. En esta dirección iría M por G. En esta dirección iría la normal. Y en esta dirección iría la fuerza de fricción estática. Lo que sigue es hacer las sumatorias de fuerzas. Entonces comenzamos. Sumatoria de fuerzas en X. Si estamos considerando que la dirección del movimiento es la dirección positiva, yo diría en el eje X, o más bien las sumatorias de fuerzas en X, lo positivo que sería hacia la derecha, ¿quién sería? Sería pues esta componente del peso, siendo este teta. Si es esa componente del peso que acaba de mostrar, entonces yo podría decir que hacia la derecha tengo a M por G seno de teta. Y hacia la izquierda
Fs igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estamos diciendo que estamos en el momento de movimiento inminente, o sea, todavía no hay movimiento, pero es el máximo valor de Fs que voy a poder tener. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es quién va para arriba, la normal, quién va para abajo, la componente del peso que va hacia abajo, ¿sí? Que en ese caso sería m por g coseno de teta. Y ahí sí es muy claro que esto es igual a 0 porque no hay ningún movimiento en esta dirección. Como no hay ningún movimiento en esa dirección, pues o sea, la dirección Y, pues simplemente es igual a 0. Muy bien. Por otro lado, conocemos que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por N. Muy bien. De la sumatoria de fuerzas en Y, yo puedo saber que N es igual a mg coseno de teta. ¿Okay? Si reemplazo en la otra sumatoria de fuerzas, me va a quedar que m por g seno de teta es igual a Fs. ¿Qué es Fs? Fs es mu s por n. ¿Qué es n? M por g coseno de teta. ¿Se dan cuenta? A ambos lados tengo m por g, por lo tanto m por g se cancela. Y de ahí podré despejar el mu s. Mu s va a ser igual a seno de teta sobre coseno de teta. Es decir, que mu s va a ser igual a la tangente de teta. Y ojo, mu s es igual a la tangente de teta únicamente cuando tengo el teta crítico. ¿Cómo así el teta crítico? Recuerden que dijimos que íbamos a ir levantando o aumentando el ángulo hasta el momento del movimiento inminente. Entonces, ese teta es el teta del movimiento inminente. Entonces, mu s solo es igual a tangente de teta si teta es el teta crítico, es decir, cuando por encima del cual ya el objeto empieza a moverse. Y esta sería la forma de calcular el coeficiente de fricción estática por este método. Suponiendo que tengo la situación de que tengo el bloque encima del plano inclinado, yo empecé con un ángulo de 10 grados y el bloque no se movió. Empecé con un ángulo de 15 grados y todavía tampoco se movió. Digamos que a los 20 grados, en ese momento, si subo un grado más y digo 21, ya se mueve, pero en 20 no se ha movido. Entonces yo digo, ese 20 es el teta crítico. Para ese caso que estoy describiendo, si 20 es el teta crítico, entonces yo podría calcular el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción sería igual a mu s sería igual a la tangente del caso que acabo de decir, 20, que sería igual a 0,364. Y sería así de fácil determinar experimentalmente el coeficiente de fricción estática. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que yo tengo sobre una pista de hielo, tengo un disco de hockey.
Ese disco de hockey parte con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo. Resulta que el disco recorre 115 centímetros antes de detenerse completamente. Me preguntan, ¿cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo? Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago el análisis de las fuerzas. Lo primero es ubico mi sistema coordenado. Voy a ubicarlo así. Voy a comenzar y voy a decir, bueno, hacia abajo tengo el peso, M por G. Hacia arriba, la normal. Muy bien. El disco, digamos que se está moviendo en esta dirección. Se está moviendo en esa dirección, me indica que la fricción va hacia la izquierda. ¿Dónde dice que estoy empujando el disco? O sea que no hay otra fuerza involucrada. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo que mirar que en esa dirección no hay ningún movimiento, o sea que eso va a ser igual a 0. Ahora, digo, ¿quién va hacia arriba? La normal. Vamos a colocar solamente las magnitudes más bien. Y hacia abajo va el peso. Y eso va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X solamente está involucrada la fuerza de fricción. Como el movimiento hacia la derecha es el que yo considero positivo, entonces la fuerza de fricción, en este caso cinética, va a ser negativa. Pero en esa dirección, en la dirección X, sí hay un movimiento, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a masa por aceleración. Por otro lado, sabemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. De la sumatoria de fuerzas en Y puedo decir que la normal es igual a M por G. En este caso son iguales. Si la reemplazo en la sumatoria de fuerzas en X, me quedaría que mu K por la normal, que es M por G, va a ser igual a M por A. Ok. Eso quiere decir, yo puedo despejar de ahí la aceleración. Ah, bueno, una cosa más. Aquí puedo cancelar la masa, porque están ambos lados, y me va a quedar que la aceleración es igual a mu K por G. Mu K por G. Nosotros sabemos de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado que, vamos a borrar aquí esto, que Bx final al cuadrado es igual a la Bx inicial al cuadrado más 2a por x final menos x inicial. Eso lo sabemos. Esa es una ecuación de movimiento acelerado. Ahora,
Como ya tenemos el valor de la aceleración, entonces me va a quedar que Bx final. Bueno, vamos a mirar primero qué tenemos. La Bx final, como me dicen que se para completamente, entonces la Bx final se va a cancelar. O más bien, es cero. Eso es cero. Listo. Una cosa más, si vamos a considerar que la distancia inicial o la posición inicial es cero, la ecuación nos quedaría simplemente como 0 es igual a bx inicial al cuadrado más 2a, pero a es mu k por g por xf. Como lo que me están pidiendo es el mu k, pues voy a despejar a mu k. Mu k va a ser igual mu k, a ver, ok, mu k va a ser igual a despejo de x y cuadrado sobre, despejémoslo bien, tendría 2 mu k. Un momento, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En esta ecuación que estoy mostrando aquí, en esta ecuación, la aceleración va en la misma dirección de la velocidad, ¿sí? Pero para nuestro caso, la aceleración va en contra de la velocidad porque lo está frenando. Por lo tanto, ahí no va un más, sino que va un menos. ¿Por qué? Porque se está frenando. La aceleración va en contra del movimiento. Entonces aquí también hay un error. Por lo tanto, si yo despejo me quedaría 2 mu k por g por xf va a ser igual a bx inicial al cuadrado. Ahora sí, ¿eso qué significaría? Que mu k va a ser igual a bx inicial al cuadrado sobre 2gx final. Reemplazando los valores que nos habían dado, diría que esto es 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado por el x final que es 115 metros. Y el valor que nos da sería 20 0,177. Y un detalle adicional, el coeficiente de fricción dinámica, cinética y estática no tienen unidades, son adimensionales. Entonces estaban preguntando cuál es el coeficiente de fricción cinética, y aquí lo tenemos. Vamos a considerar el caso de los dos cuerpos atados, pero en esta vez vamos a considerar nuevamente el caso de los dos cuerpos atados, pero en esta ocasión vamos a considerar que sí hay fuerza de fricción
entre la mesa y el bloque que está sobre la mesa. Además, vamos a considerar algo más. Vamos a considerar que tenemos una fuerza en esta dirección aplicada en un ángulo θ. Okay. Lo primero que tengo que hacer es siempre definir cuál es la dirección positiva del movimiento. Para el caso de la dirección positiva del movimiento, como la fuerza está dirigida un poco hacia la derecha, yo voy a decir que la aceleración va a ser positiva en esta dirección. Si eso es verdad, eso quiere decir que la aceleración positiva va a ser hacia arriba, para el caso de la masa 2. Entonces vamos a hacer el análisis de los cuerpos. Para el caso de la masa 2, hacia abajo va m2 por g, la fuerza gravitatoria, y hacia arriba iría la tensión. Para el caso de la masa 1, tendríamos para arriba, que iría la normal, para abajo, que iría el peso, la fuerza que me indican que hay, que tendría un ángulo de θ, y como el movimiento se daría hacia la derecha, hacia la izquierda iría la fuerza de fricción, que como es un movimiento, entonces sería fricción. Además, hay una fuerza adicional y es la tensión, porque el cuerpo de masa 1 también está afectado por esa tensión. Ok. Vamos a hacer entonces el diagrama. El diagrama de fuerzas para el cuerpo 2, pues es sencillo. No lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer el diagrama de fuerzas para el cuerpo 1. Para el cuerpo 1, hacia abajo, M1 por G, hacia arriba, la normal, en esta dirección va F, en esta dirección va FK y T. Hay que recordar que F tiene componentes tanto en X como en Y. Vamos a hacer entonces el análisis de las sumatorias de fuerzas. Vamos a comenzar. Entonces, para el cuerpo 1, para el cuerpo 2. Vamos a hacerlo para el cuerpo 2. El cuerpo 2 no se mueve en X, solamente se mueve en Y, por lo tanto solamente va a haber una sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser lo que va hacia arriba, que es la tensión, menos lo que va hacia abajo, menos por G, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Para el cuerpo 1, no hay movimiento en la dirección Y, no hay movimiento en esta dirección, ¿cierto? Sin embargo, la sumatoria de fuerzas en Y me diría que lo que va para arriba, que es la normal, menos lo que va para arriba también va esta componente de la F, ¿cierto?
esa componente de la f. O sea, hay que ubicarla también. O sea, más f, esto es teta, f seno teta, y para abajo va m1 por g. Como no hay movimiento, entonces es m1, perdón, es igual a 0. Muy bien. Ahora la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a lo que va hacia la derecha, que es F coseno teta, menos lo que va hacia la izquierda, que es T, y además también va FK. Como en esa dirección, en la dirección X sí hay movimiento, entonces esto va a ser igual a M1 por A. De esta ecuación me queda que T es igual a M2 por G, más M2 por A. Eso quiere decir que T es igual a M2 por G más A. De la sumatoria en fuerzas en Y, yo puedo sacar que N va a ser igual a M1 por G menos F seno de teta. Como yo además sé que la fuerza de fricción, voy a ponerla por aquí, Fk es igual a mu k por N, voy a reemplazarlo todo en la sumatoria en fuerzas en X. Y me va a quedar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a F coseno de teta menos T, que es M2 por G más A, menos Fk, que es mu k por N, pero N es M1 por G, menos F seno de teta, y eso va a ser igual a M1 por A. Y aquí simplemente hacemos álgebra, decimos que F coseno de teta menos M2G menos M2A menos mu k M1G más mu k F seno de teta es igual a M1 por A. Así como en el objetivo de la clase pasada era encontrar el valor de la aceleración, aquí también lo vamos a encontrar, y por lo tanto voy a factorizar al lado izquierdo la F que multiplica coseno teta más mu k seno teta. Voy a factorizar la G menos G que multiplica a M2 más mu k por M1, y eso va a ser igual a M1 por A, que estaba de ese lado, más M2 por A, que lo traigo de esta parte. Voy a despejar la A, y entonces me va a quedar que A va a ser igual a coseno F coseno teta más mu k seno teta menos
G por M2 más mucam M1 sobre M1 más M2. Y ese sería el valor de la aceleración en términos de todas las variables que nos dieron.